Buenos días de nuevo, ¿verdad? Aunque ya nos hemos saludado, para aquellas que no nos hemos saludado. Hoy nos acompaña en nuestro proceso de formación la hermana Nancy Fretes. Es una religiosa paraguaya de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, magíster en teología por la Facultad Jesuita de Teología y Filosofía de Belo Horizonte, Brasil, y doctora en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, docente titular de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Integra el equipo de teólogos, asesoras y asesores de la presidencia de la CLAR. Esto es lo poquito que me mandaron, pero seguro que su currículum es bastante más extenso y es una vida de compromiso y de entrega diaria. A ella, a la CLAR y a todo el equipo le damos la bienvenida a través de ella y le agradecemos este encuentro que nos va a facilitar, esta formación que nos va a enriquecer, y la recibimos con un aplauso. Le damos ya la palabra a ella. Muchísimas gracias, Nancy, por aceptar el reto de acompañarnos. Tienes la palabra para ti. Pues buenos días otra vez. En realidad es una alegría muy grande para mí. Muchas gracias, hermana Isabel. Es una alegría estar con ustedes para que podamos reflexionar este tema y varios aspectos que tienen que ver con este tema. Pero sobre todo también el que podamos compartir juntas, porque me parece que todas somos mujeres, creo, ¿verdad? Que podamos compartir juntas aquello que creemos y también los dones que tenemos y sobre todo los desafíos y a qué nos llama el Señor. ¿Cómo podemos nosotras colaborar en aquello, en ese proceso eclesial que se está llevando adelante? Entonces, es una alegría. Yo vivo en Asunción, soy del sur de Paraguay, de la ciudad de San Ignacio, Misiones. Si han visto alguna vez las películas de las misiones, pues les sitúan un poco de la época de las reducciones jesuíticas. Soy de San Ignacio, en guaraní, San Ignacio Guazú, San Ignacio el Grande, ¿verdad? Porque era una de las reducciones. Vivo en Asunción, en un barrio periférico, donde se inició, es el punto cero del inicio de la pandemia en Paraguay. Aquí el año pasado se inició con todo el drama. Nosotros todo el año pasado estuvimos acompañando 10 ollas populares aquí en el barrio con la gente. Trabajo también en Fe y Alegría en el Departamento de Educación y Espiritualidad. Por eso tienen ahí FIA, porque así se registró, se ve mi nombre en el espacio Zoom. Entonces, pues nada, vamos con ese salmo bonito que hemos escuchado en la oración, pedirle mucho al Señor que siga enriqueciéndonos con sus dones. Entonces, el tema de hoy, creo que ya puedo compartir pantalla. A ver un poquito. Sí, ya puedes compartir. Voy a preparar para... Ahí está. Y empieza por el final. Voy para allá. Ahí está. Bien. Voy a arreglar esto un ratito porque me está diciendo que se me está acabando la batería de la computadora. Lo voy a arreglar. Tranquila. Para que se pueda. Ya está. Bien. Entonces, la religiosa en la iglesia. Creo que este tema es bastante rico.
Si puedes levantar, Nancy, por favor, Sí. si puedes levantar el volumen de tu computadora, se escucha muy bajo, me están diciendo. Ahora, Gracias. ¿ahí se escucha? Mejor. ¿Ahí lo escuchan? Sí, sí, mejor. Gracias. Bueno, gracias. Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Pues este es el tema que me habían pedido y verán que en cierto modo toca aspectos también fundamentales de la dimensión eclesial y sobre todo lo que estamos viviendo. Nuestra vida, nuestra presencia en la iglesia, nuestro aporte místico profético al servicio de la esperanza. Le ponía este título, o este subtítulo, porque creo que allí hay una gracia, hay un aporte nuestro como mujeres y también algo a descubrir, desafío a descubrir. El título también me evocaba el texto de Juan 20. Vete donde mis hermanos y diles, suba mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Es el texto de Juan 20, el encuentro del resucitado con María Magdalena. Esto está cargado de sentido, lo que supone ser la anunciadora, la apóstola, como dice el Papa, ¿verdad? Cuando le nombra a María Magdalena. Y como en ella y en María, la Madre de Jesús, San Ignacio de Loyola nos dice que, aunque la Escritura no lo diga, es casi que obvio que el resucitado, su primer encuentro, de seguro lo tuvo con la Madre. Entonces, las primeras anunciadoras de la resurrección ya nos sitúa a nosotros en ese marco evangélico para comprender también nuestro ser y qué hacer en la iglesia. Aunque siempre este tema constituye un enorme reto, pensarnos en, hoy como religiosas en la iglesia desde la reciprocidad y la mutua colaboración al servicio del reino es un gran desafío. Es innegable el proceso vivido en estos últimos tiempos, ¿sí? En relación al reconocimiento, a la valoración de la mujer en la sociedad, sobre todo en la iglesia y en concreto de nosotras las religiosas. Aún queda mucho trecho por transitar. Esto no es tan pacífico, sigue suponiendo bastante esfuerzo. Con todo, nosotras tenemos que seguir descubriendo las vías evangélicas. Creo que este es el punto clave. Vías evangélicas que nos permitan generar procesos de cambio. Y me limitaré en esta mañana a señalar solamente algunos aspectos. Algunos, porque son muchos. Disculpa Nancy, dicen que todavía se escucha muy bajo. Igual tienes que acercarte al micrófono así. Gracias y perdona. Sí, vamos a ver, porque lo tengo así ya muy alto. No sé si ahora me escuchas. Isabel, a nosotras nos ayudó poner las bocinas y le levantamos en la bocina, elevamos el volumen y nos quedó bien. Ya, pero todavía siguen hermanas diciendo, entonces ahora se te escuchó mejor la última vez. Gracias. Sí, sí, porque como lo tengo ya bastante elevado y cuando hablan ustedes a mí me retumba mucho en el... Pero bueno, vamos a intentar. Estaba diciendo, no sé a dónde, que tenemos que seguir descubriendo vías evangélicas y que sobre todo que nos permitan generar procesos de cambio, porque los cambios inician también por nosotros. Esto es como el disponernos a descubrir cuáles son esas dimensiones de cambio en donde nosotras podemos colaborar para estrenar relaciones nuevas, relaciones en las cuales sea posible soñar un nuevo modo de ser iglesia. Y aquí, en algún momento y en varios, lo retomaré, tanto aspectos de la Evangelii Gaudium y de la Fratelli Tutti. El Papa nos habla de sombras en la Fratelli Tutti. Entonces, ¿cuáles sombras a superar para nosotras
en esta dimensión de la vida eclesial. Son muchos los elementos que se conjugan al tratar de la mujer en la sociedad, de la mujer en la iglesia. Por ello, es más complejo y a la hora de debatir tenemos que considerar todos estos aspectos. En realidad no podemos olvidar también que somos herederas y herederos, la sociedad, de un paradigma patriarcal. Y cuidado, porque ese paradigma patriarcal aún lo repetimos nosotras en nuestras comunidades. Esa estructura patriarcal ha diseñado unos patrones fijos, estilos y modos propios para las mujeres. Y nosotras, sin querer, también nos hemos acomodado a eso. Modelos estrechos que no nos permitieron y no nos permiten a veces, y no nos han permitido por siglos, mayores posibilidades para todas las mujeres. ¿Y quiénes se atrevieron a infringirla? Nos dice una teóloga, Cárcel es el apellido, en una revista Mujeres e Iglesia. Quienes se han atrevido a infringirla y romper esquemas lo han pagado muy caro. Y sabemos toda la historia también de mártires, de mujeres luchadoras a lo largo y ancho de nuestro continente. Padecieron violencia o continúan padeciendo violencia y a veces con consecuencia incluso para su propia descendencia. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco también se hace eco del aporte de la mujer en la sociedad, en la iglesia y en los diversos ámbitos en los cuales está presente. Con todo, también el Papa reconoce que aún queda mucho por hacer. Por eso es cada vez más urgente ampliar los espacios para una acción más incisiva de la mujer en la iglesia. En este sentido, el Papa advierte que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de una firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad. Este es el aspecto. Yo creo que no es luchar por un espacio para hacer o derribar a los varones y nos quedamos nosotros en sus lugares. O sea, eso, escoger o buscar descubrir de un modo creativo cómo ir ganando espacios, pero espacios en los cuales se pueda vivir desde lo que significa o supone la igual dignidad. Esto plantea a la Iglesia, dice el Papa, profundas preguntas que la desafían y que no se puede eludir superficialmente. Recordemos entonces que en la Iglesia, en toda la Iglesia, pueblo de Dios, la gran dignidad nos viene dada por el bautismo y no por los roles y ministerios que se ejercen en ella. Ahí ya basta ver todo el documento, la Constitución dogmática que define lo que es la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Su modo de estructurarse ya nos habla de un gran cambio de paradigma. Se habla del giro copernicano en la Iglesia desde el Vaticano II. Porque tanto el número 1 y el número 2 se refieren al misterio de la Iglesia. Recién en el capítulo 3 se habla de la jerarquía al servicio de lo que es la Iglesia. Ese cambio es radical y supuso hondos debates, peleas en el aula conciliar, pero quiera recuperar desde la tradición bíblica y patrística el ser de la Iglesia en todo su sentido teologal. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos somos pueblo de Dios. Todos. Como en la Lumen Gentium nos dice, en el capítulo 1 define el misterio de la Iglesia como sacramento universal de salvación, cuyas raíces están profundamente fundadas en la Trinidad. Y esta Iglesia es el pueblo de Dios, pueblo santo de Dios, que camina y peregrina en este mundo, que es todo el capítulo 2. A partir de allí,
todos los demás capítulos, hasta el 8º, que habla de María, todos los capítulos refieren a los distintos ministerios y servicios, ministerios, dones y carismas al servicio de lo que es la iglesia en cuanto coinonía, en cuanto comunión. Entonces, ese cambio de paradigma es lo que en realidad el Papa Francisco en todo su pontificado lo ha recuperado con mucha fuerza y lo está llevando adelante en todo lo que significa la reflexión de lo que somos como iglesia. Entonces, al interior de nuestro ser iglesia es el poder nosotras recuperar aquello que nos une. La dignidad bautismal es el primer aspecto. ¿Eso qué significa? Que todos somos sujetos eclesiales, sujetos de evangelización con una clara responsabilidad en el caminar eclesial, independiente del rol que ejerzamos. Todos somos sujetos eclesiales. El Papa lo dice así: papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, todo bautizado. Cada uno y cada una aporta conforme carismas y ministerios al crecimiento del cuerpo de Cristo en su misión en el mundo. Porque ese es el horizonte. O sea, el horizonte de nuestra reflexión hoy y siempre en iglesia es la misión. Lo que está en juego en cualquier decisión eclesial es la misión, y la misión es de la Trinidad. Es el Padre quien envía al Hijo en este mundo para decirnos que Él es Padre y que nosotros somos hijos. O sea, desde ese amor sobreabundante de la Trinidad, decide, como dice en Juan 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, por amor a nosotros. Y es el Hijo, Jesús dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es el Padre el que está trabajando en este mundo. Y es el Hijo el que colabora con el Padre. Por eso escoge una comunidad, los 12. Escoge una comunidad, la iglesia, al servicio de esa misión. Entonces, eso es lo que está en juego, hermanos. La misión de la iglesia en el mundo. Para congregar a sus hijos dispersos, nos dice la Lumen Gentium 13, envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, quien es para toda la iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles. Nuestra fe es apostólica. Se fundamenta en el testimonio de los testigos de la resurrección, de los que vivieron y de las que vivieron con Jesús. En esa mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones, nos dice la Lumen Gentium 13. Entonces, las funciones y roles en la iglesia deberían organizarse desde la dinámica de Juan 3. Desde la mística del servicio humilde como el maestro. Todas y todos al servicio de la coinonía, de lo que es la iglesia en cuanto comunión, para que el cuerpo de Cristo crezca en la unidad, testifique la compasión del Padre en este mundo a todas sus criaturas. Este es el marco general de nuestra existencia como consagradas. El sujeto de evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, nos dice el Papa, porque es todo y ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente, sigue ese mismo número del Evangelii Gaudium, un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Trasciende. La expresión institucional es una estructura histórica necesaria en la cual, para que el carisma permanezca, pero ante todo es un pueblo que peregrina.
movido por el Espíritu. Entonces, esta afirmación de la Evangelii Gaudium nos remite a la identidad más profunda de la Iglesia y en ella a nuestro modo de ser y estar en este mundo. Entonces, si las raíces trinitarias de la comunión eclesial definen la identidad de la Iglesia, entonces también configuran su dinamismo sinodal, su modo de ser, de decidir y de gobernar. Es cierto, estamos en plenos debates con este punto, pero nosotros nos estamos centrando en lo que somos y a partir de allí descubrir entonces cuál es nuestro aporte, qué tenemos que hacer hoy para que, como María, colaborar en el caminar eclesial. Es decir, entonces, que el modo comunional de ser, vivir, hacer y decidir en y como iglesia es ese dinamismo sinodal. De repente podemos pensar, bueno, como hemos dicho, o sea, este modo de ser y hacer eclesial, su razón de ser es la dimensión trinitaria, es el aspecto trinitario. O sea, es, como hemos dicho, el Padre envía al Hijo a este mundo y escoge una comunidad. Hay imagen, sacramento, instrumento y sacramento de salvación en este mundo. Y el único sacramento del Padre es Jesús. Entonces, el modo sinodal de vivir y llevar adelante la misión de la Iglesia requiere una profunda revisión de las relaciones establecidas entre distintos ministerios, dones, carismas al interior del pueblo santo de Dios. Nosotras somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. A veces aquí nosotros de repente conversando decimos, bueno, estamos al servicio del pueblo. No, nosotras somos pueblo de Dios. Estamos al servicio de nuestros hermanos. El lenguaje también nos identifica. Entonces, si es así, si es necesaria una profunda revisión, es también necesaria una reforma en clave de conversión. Es todo lo que el Papa está luchando tanto y bueno, tampoco le va bien en todo esto, ¿verdad? Pero es normal. Las resistencias ante los cambios son totalmente comprensibles porque hay estructuras anquilosadas, como lo dice también en la Evangelii Gaudium. Entonces, necesaria reforma en clave de conversión nos sitúa también a nosotras desde la corresponsabilidad. Los sociólogos afirman que todo proceso de cambio o de reforma en la sociedad poseen niveles profundamente vinculados entre sí. Y para darse un cambio significativo, duradero, requiere una disposición en libertad para buscar lo que más se asemeje a aquello que se desea, en un modelo de sociedad, un modelo de familia. Un símil proceso se da en la Iglesia, en cuanto a comunidad viva y plural. O sea, esto nos dice Serena Nocetti, una teóloga italiana, que no es suficiente pensar la reforma de la Iglesia como el reemplazamiento de unas estructuras. No se trata de modificar métodos y cambiar una estructura con otra nueva, sino que implica, y lo que está en juego es un proceso que debe darse en 3 niveles simultáneamente y de manera convergente. Una determinada comprensión de la conciencia colectiva, o sea, cuál es la visión de la Iglesia que tenemos, cuál es la visión de la Iglesia que tengo yo, cuál es la visión de la Iglesia que tiene mi hermana en la comunidad. ¿Qué es la Iglesia para mí? Ese es un elemento clave.
Y por detrás está la pregunta, ¿quién es Dios para mí? Porque la imagen de Dios también se implica en todo este proceso. ¿Y cuál es la imagen de la persona humana? Y en esa, ¿cuál es la imagen de la mujer que yo tengo? O sea, son elementos claves que nosotras no podemos pasar por alto a la hora de pensar en una necesaria reforma de la iglesia. Y así también esta conciencia colectiva se transmite por una determinada forma relacional. Y a esto le voy a dar mucha fuerza en esta conversación. Y por una determinada estructura, o sea, un cambio de mentalidad supone una expresión relacional y todo eso crea una nueva estructura. O sea, se dan cuenta ustedes que son tres elementos estrechamente relacionados. No podemos quedarnos solo ni con el primero, ni con el segundo o con el tercero, porque se implican mutuamente. Y a partir de allí entonces nos dice que la estructura y la experiencia de relaciones nuevas requieren el respaldo de una teoría compartida, lo que hemos dicho antes, o sea, de una visión de iglesia, hacia dónde queremos llegar, para dónde vamos. Como podemos ver entonces, pensar en una conversión eclesial nos implica a todas, todos. Supone empezar a generar desde abajo dinámicas relacionales, sororales y fraternas, en todos los ámbitos en los cuales estamos presentes. Y aquí implica una profunda revisión. Se inicia desde lo pequeño, mi persona, mi comunidad, plataformas apostólicas, provincias, parroquias, diócesis. Se irá haciendo realidad en la medida que nos esforcemos en tejer relaciones inclusivas, en las cuales la otra y el otro sea ocasión de salida de mi autorreferencialidad, sea el rostro del otro, como nos decía el gran filósofo judío Levinas. El rostro del otro me interpela, o sea, y cuanto más el rostro del otro y de la otra me sea razón suficiente para descentrarme, descentrarnos, desacomodarnos, más podremos ir viviendo desde ese dinamismo de la donación constante y de una constante también humanización de relaciones, humanización de espacios, en la medida que el otro me saque de mí y me haga también pensar distinto, acoger lo distinto, como nos dice el Papa en la Fratelli Tutti. Es más, el rostro de las otras y de los otros me impulsará a generar estructuras más humanas, estructuras en las cuales todas y todos puedan activamente colaborar en una mayor solidaridad, mayor justicia, mayor acogida, mayor humanidad. Y de ese modo nosotras podremos colaborar también en la transformación eclesial, en lo que significa la reforma. Pero la reforma, como hemos dicho, que nace en un profundo proceso de conversión. El Papa Francisco, desde el principio de su pontificado, nos ha impulsado sin descanso hacia una iglesia en salida. Con claridad nos ha dicho que esto requiere una conversión pastoral, pues su lenguaje y gestos debe transmitir misericordia y compasión. Nos dice en la Misericordias Vultus que con relación al año de la misericordia el Papa nos ha escrito. En esto se abre una vía de acción concreta para nosotras en la iglesia, de colaborar en el proceso de conversión, en el proceso de transformación. ¿Cuál es el rostro de iglesia? Si nosotras consensuamos cuál es la visión de la iglesia, también nos aunaremos en la misión de cara a cuál es el mensaje a transmitir.
Sí, el Papa nos está diciendo que con nuestro lenguaje, con nuestros gestos, con nuestro modo de ser y estar, transmitamos misericordia y compasión. Y nosotras, por estructura y por gracia y carisma, tenemos ese don de ser vías de misericordia y compasión para este mundo. Entonces, yo he retomado este texto del documento de Santo Domingo, que es el que mejor nos presenta lo que en realidad, en lo que incide la conversión. Ya en 1992 se hablaba de la nueva evangelización y que la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la iglesia. Que esa conversión, para que sea coherente con lo que el concilio ha pedido, nos toca a toditas y a todos. ¿En qué sentido? Y toca toda la realidad de la persona. En cuanto a conciencia, hemos dicho la visión eclesial, y en cuanto a praxis personal y comunitaria. Relaciones que crean estructuras. Relaciones de igualdad y de autoridad. O sea, si la conversión no nos llega a tocar de raíz en estos tres aspectos, que es lo que esto se lo dijo en el 1992, y los sociólogos lo han dicho ya hace como 2 o 3 años, que los cambios estructurales requieren esa triple dimensión. Pues ya lo tenemos en el documento del Magisterio Latinoamericano. Estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal. Volvemos a repetir, la misión es la que está en juego en todo este proceso de transformación. Un nuevo modo con un estilo más sinodal de vivir y proceder implica cambios de mentalidad y de praxis personal y comunitaria, con ese fin de acoger otra forma de ser y proceder. Y esto, hermanas, comienza, como hemos dicho, desde nuestro cotidiano vivir. Sabemos que supone tiempo, buscar con creatividad nuevas metodologías de formación inicial y formación permanente, con una fuerte incidencia en la vivencia cotidiana. A lo que en Fe y Alegría hablamos mucho de que es responder a la realidad y desde la realidad construir saberes, construir procesos de cambio sociales. Pues lo mismo, o sea, evangélicamente hablando es eso, es partir desde la realidad, desde lo concreto y buscar allí, porque lo que me forma tiene que tener incidencia social, tiene que tener incidencia concreta. Y de allí también todo aquello que yo he recibido en relación con la realidad me devuelve elementos nuevos, elementos de reflexión, elementos de creatividad para transformar la realidad. Entonces, ¿por qué es importante no desprendernos de la realidad? Porque es ahí donde se fragua la vida. Se fragua la vida al calor de las relaciones. Y relaciones de igualdad, de interacción, de intercambio de pareceres, saberes y posturas. Y nosotras somos dialogales. Las mujeres tenemos un aporte fundamental en este ámbito. Al mismo tiempo, obvio, conlleva mudanza en las relaciones de autoridad y poder. Y esto estamos en los inicios. Hay mucha resistencia, nosotros podemos decir, toda una estructura jerárquica, pero empecemos por nuestra casa también. O sea, cómo descubrir esos liderazgos más evangélicos, porque exige transformación de estructuras y dinamismos relacionales, modos de proceder en el ejercicio del gobierno y del poder. ¿Cómo esto está traspasado por el texto de Juan 13 o Filipenses 2, o nosotros también repetimos patrones patriarcales? Estrenar formas nuevas de ejercicio de la autoridad en la iglesia, en la cual se asegure la participación efectiva de todas y todos, aunque, como nos dice también en el documento
de la Comisión Teológica Internacional sobre la Sinodalidad, todos participan del proceso de búsqueda. Unos pocos tienen la responsabilidad de recoger y escuchar a todos. Estos pocos presentan a uno quien toma la decisión. O sea, todo el pueblo de Dios participa. Estamos en todo el proceso de ejercicio sinodal en la asamblea, de camino a la asamblea eclesial. El Papa en octubre abre el nuevo sínodo del 2023, pero que se inicia ya desde ahora para ejercitar la participación de todos. Entonces, escucha a todos, unos pocos, los obispos, tienen que recoger el sentir de toda la iglesia y se la presentan al Papa, que toma la decisión. O sea, implica estos niveles. Entonces, todas participamos del proceso de búsqueda, porque lo que está en juego es saber qué pide el Espíritu a las iglesias hoy. Entonces, somos y existimos como religiosas en virtud de un llamado. Hemos sido convocadas al seguimiento radical de Jesús. Es el único que centra y unifica nuestro ser. Es la única razón. Este encuentro personal enciende nuestros corazones. La pasión por la humanidad, especialmente por los descartados, por los alejados, por los marginados, y nos lanzan por caminos insospechados. Ese es el gran dinamismo interior que potencia nuestra entrega cotidiana. El carisma en la vida consagrada no es solo una acción, es sobre todo una manera de situarnos en la realidad, una manera de ver y fundamentalmente una manera de relacionarnos con todo, en todo y con las personas, la creación y las criaturas, nos dirá el Papa en la Laudato Si. Esto genera una ética y una praxis concreta, capaces de irradiar nuestro compromiso con el reino aquí y ahora. Genera una ética, un modo de ser, un modo, el cuidado, se habla en el documento de la CLAR, el horizonte inspirador nos habla de la ética del cuidado del otro, del cuidado de lo humano. Y es nuestro modo hoy de irradiar la novedad del reino. Entonces, entre todas tenemos la gran tarea de forjar un horizonte de fraternidad, de sororidad, un horizonte del reino, un horizonte de comunidad. En la Evangelii Gaudium el Papa ya nos había invitado a contemplar la realidad, comprender los dinamismos que inciden en la realidad, sea en el desarrollo social eclesial, como aquellos que amenazan la equidad y el respeto por la dignidad del otro. Lo tenemos en la Evangelii Gaudium número 51. Este análisis que del Papa en ese documento hoy adquiere una relevancia increíble en esta época que estamos atravesando. La conciencia de que somos una comunidad humana es un aprendizaje crucial en este tiempo de pandemia. Sin embargo, pese a estar profundamente interconectados, nos dice la Laudato Si, más que nunca nos sentimos solos en este mundo masificado. Y creo que la pandemia nos está devolviendo la ocasión de sentirnos humanos y humanas, necesitadas unas de otras, porque mi cuidado personal tiene una trascendencia global. Si yo me lavo las manos y me pongo alcohol, le cuido a mi prójima que está a mi lado. Y cuido al otro, y cuido a los otros, porque por lo menos aquí en Paraguay se decía que una persona contagia a 10. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que tenemos una gran posibilidad de humanizar nuestros ambientes. El lugar de sentido hasta ahora ha sido ocupado por falsas propuestas de felicidad, nos dice el Papa, lo denuncia en la Fratelli Tutti. Todas provienen de una ideología de mercado que van fomentando intereses individualistas, debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Se han
multiplicado todas las propuestas, vías virtuales, y también son propuestas que nos pueden hacer crecer o propuestas también que nos pueden dejar más solas si es que no creamos ámbitos comunitarios de reflexión. Y ante el drama de esta indiferencia, el Papa en la Fratelli Tutti nos invita a soñar juntos y juntas un renovado modo de relacionarnos, en cuya tierra pueda germinar una cultura de encuentro. Este es el punto. Hemos dicho de 3 niveles necesarios para el cambio: una nueva conciencia, nuevas relaciones, nuevas estructuras. Entonces, para que germine esta triple estructura, necesitamos generar una cultura del encuentro. Y es todo el eje fundamental de la Fratelli Tutti. Y en la número 8 nos dice el Papa, si alguien quiere leer. Nancy, no estás compartiendo pantalla, solo sale negro. No me digas. ¿Desde Sí, qué momento? Hace un ratito. Uy, Se congeló. Perdón, Se congeló en el pollito, se congeló. No me digas. Vamos Sí. a ver, espérame si lo puedo volver a pesar. A ver. En el pollito. Qué pena. Aquí se congeló. Ahí se congeló. Bueno, esto ya lo dije, así que yo ahora les pongo la imagen por lo menos. Bueno, estamos aquí. ¿Alguien puede leer, por favor, este texto? Forjar un horizonte de fraternidad, sororidad. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Fratelli Tutti 8. Gracias, Silvia. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Si nosotras nos miramos ahora, aunque tenemos una visión limitada por la pantalla Zoom, pero vemos, realmente necesitamos una comunidad que nos sostenga, una comunidad para reflexionar juntas, una comunidad para compartir desafíos, una comunidad para buscar nuevos caminos. Y en este sentido, el Papa subraya una comunidad que nos ayude los unos a los otros y las unas a las otras a mirar hacia adelante, que nos haga soñar una nueva humanidad como caminantes de la misma carne humana. Este es el aspecto. ¿Se acuerdan cuando dijimos al inicio que compartimos la misma dignidad? Y el Papa va a enfatizar la misma carne humana. Somos criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra verdad. Hijos e hijas de la misma tierra que nos cobija a todos y a todas. Soñemos entonces como hijas e hijos, hermanas y hermanos, todos peregrinos de esta tierra. Es un desafío forjar ámbitos de encuentro que superen muros, que superen marginaciones, que superen dificultades y, como digo, todo lo que niegue a lo humano no es querido por Dios. Todo lo que niegue lo humano es pecado. ¿Sí? O sea, lo que niegue lo humano es deshumano, obviamente. Pero eso es lo que crea el drama del cual estamos padeciendo todas y todos. Muros que nos separen, muros que marginan. El arte del encuentro mediado por el diálogo se nutre de unas actitudes básicas y fundamentales, y actitudes que nosotras en iglesia podemos aportar desde lo gratuito y lo pequeño y lo cotidiano. Y el Papa llega a estos detalles en la Fratelli Tutti 198. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse,
buscar puntos de contacto. Todos son verbos que significan movimiento de salida de sí, que implican un descentramiento profundo, que implican de poner a veces puntos de vista que no construyen. Se trata entonces de abrir caminos de reencuentro que nos lleven a cicatrizar heridas y a reconciliar actitudes. Ahí le tenemos a María como ejemplo. Para ello se necesita... No avanza la diapositiva. No, tranquila. Yo lo voy a avanzar. Por ahora ahí lo dejamos, ¿sí? Se trata de abrir caminos de reencuentro, nos dice el Papa, ¿verdad? Para cicatrizar heridas y reconciliar actitudes. Es precisamente en esta tarea que, según el Papa, las religiones y en ellas la vida consagrada, tenemos una tarea fundamental. Cuando él incisivamente recuerda que se necesitan de artesanos y artesanas de paz que fomenten la cultura del encuentro, y en eso se refiere específicamente a las religiones y en ello a la iglesia. En concreto, nosotras como congregación, esto está en el capítulo 8 de la Fratelli Tutti, habla a las religiones y ahí estamos nosotras, nosotros como iglesia y en iglesia la vida religiosa, artesanos y artesanas. Entonces, no olvidemos que lo más genuino en nosotros, perdón, como vida religiosa, es la vivencia de la hermandad. Somos comunidad. Nadie vive solo. Un carisma es un carisma compartido. Y es el compromiso por el reino. No vivimos juntas solo porque estamos bien juntas. Una comunidad convocada para un servicio en iglesia y como iglesia al mundo. Entonces, nuestro compromiso, nuestra profesión es por y para el reino. Los carismas de nuestras comunidades están llamadas a aportar por lo humano y por el reencuentro, por curar heridas. Más aún por fidelidad y amor al Señor, no podemos no situarnos del lado del reconocimiento de la dignidad humana llamada a la filiación divina. Y esto nos dice el Papa en la Fratelli Tutti 271. La encíclica Fratelli Tutti tiene como base el amor que nos identifica por creación y se concreta haciéndonos cargo del hermano y de la hermana. Este es el movimiento que opera en nosotras una conversión interior, una salida del autocentramiento y hacernos cargo de los heridos y las heridas, caminar con otros, los cercanos, los distantes, abrir los círculos, ¿sí? Para integrar a los que no son de nuestro grupo. Es una invitación que refiere a una realidad mayor, a un modo de situarse en la historia. También alarga los límites, incluye a todas. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan. Entonces, si el otro, la otra, me refleja lo que soy y en este intercambio se palpa la dignidad que nos identifica, esto me lleva a serme solidaria, a ponerme con ella, con él. De este modo, la hermandad universal no es pura abstracción, implica incorporar a los últimos y a las últimas de la sociedad. Nos propone un paradigma, el Papa en la Fratelli Tutti nos propone el paradigma del migrante. Y vale la pena contemplar el rostro de los migrantes que atraviesan nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque representa un doble símbolo que nos desafía. Por un lado, el drama de los descartados. Y por otro, la llamada a la apertura universal, al construir con otros y otras, a ensanchar nuestros espacios, a tender redes, a crear lazos. En fin,
Nos urge proyectar una nueva cultura eclesial y social. Nuestro ser de mujeres, nosotros tenemos mucho por aportar en crear una cultura que tenga como base el diálogo. La palabra dia en griego, logos, o sea, es el encuentro que está mediado por la palabra, por dos personas y entre más, ¿no? O sea, de un encuentro que esté mediado por la palabra y no por la indiferencia, ni la violencia, ni la marginación. Es una cultura que no es simplemente, o sea, crear cultura en donde no simplemente se emitan opiniones o opiniones egoístas que tienden a veces a imponer o descalificar o marginar. Al contrario, es apostar por una cultura del encuentro en donde la escucha recíproca sea la base fundamental, la acogida de lo diferente. Implica la conciencia de que la otra tiene algo que aportar, algo valioso. Todas ya dijeron lo mismo. No, algo valioso tengo yo para aportar. Diré lo mismo de otro modo. Y podemos trabajar juntas, podemos forjar juntas una realidad en donde la cultura del encuentro se vaya haciendo cada vez más cotidiana. La utopía de la hermandad universal la construimos desde las entrañas de lo cotidiano. Nos atrevemos a afirmar que en el presente tenemos una gran tarea al interno de la Iglesia Pueblo de Dios. Afianzar la comunión y la unidad. Como hemos dicho, la igualdad nos viene dada por el bautismo. Esta comunión es obra del Espíritu. Es profecía en este mundo globalizado. Y el Papa nos dice que es una tarea pendiente aún dentro de la propia Iglesia, en la Fratelli Tutti 280. En fin, estamos ante un gran desafío: revitalizar nuestras experiencias intercongregacionales e interculturales desde el Evangelio es un gran aporte hoy al caminar eclesial. En otras palabras, se trata de acoger el desafío de la búsqueda conjunta en clave sinodal, desde la constante conversión del corazón, de la mentalidad y estructuras, forjando relaciones nuevas. ¿Cómo respondemos a estos retos? ¿Qué nos pide el Señor en este contexto concreto de Lima, de la Iglesia de Perú, de la Iglesia latinoamericana? Yo estoy convencida de que las respuestas que nos inspire el Espíritu ensancharán nuestros horizontes, nos pondrá en camino, unas al lado de otras, nos irá descentrando, nos pondrá de mano de los pobres para buscar juntas modos creativos de cargar sobre nosotras el dolor de muchos hermanos y hermanas. Y también siento que nos va a dinamizar de un modo nuevo, para sin temor estrenar desde lo cotidiano nuevos modos de relacionarnos, fundadas en el respeto, la acogida de lo diferente, de lo distante. No olvidemos, y termino con esto, que tenemos la misión, que lo que está en juego es la misión de anunciar el amor compasivo del Padre en este mundo roto, en este mundo fragmentado. Pues hermanas, muchas gracias. Es un poco lo que quería compartir con ustedes. Espero que no les haya sido tan extenso, pero bueno. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu aporte valioso. La verdad que nos has ayudado bastante. Entonces, vamos a tomar la dinámica del mes anterior, ¿no? Entonces, hacemos un espacio pequeño de reflexión, interiorización, para luego poder abrir nuestros micros y participar, ¿no? Tanto puede ser alguna pregunta o puede ser algún aporte también. Entonces, denos este espacio pequeñito para interiorizar todo aquello que hemos recibido. Bien, ahora sí,
¿no? Les damos el micro abierto, ¿no?, al grupo para poder compartir, ¿no? Emilia. Buenos días, hermanas. Soy Emilia, de la Congregación de Religiosa Trinitaria, hermana de Juliana. A medida que la hermana nos iba compartiendo la reflexión, a la vez me iba cuestionando personalmente en el mundo de mi comunidad, de mi congregación, en la que convivo, en la que vivo, en la que comparto la misión y el seguimiento de Jesús. Y he escuchado pues muchos planteamientos de distintos documentos, y Fratelli Tutti, el Papa Francisco, remarca mucho el desafío. Hoy creo que nadie está ajena a que en el mundo en que nos ha tocado vivir, algunas pasan 40 o 50 años de vida religiosa y vivían de una manera, diría yo, porque también, a pesar de ser un poco, ya más de 30 años de vida religiosa, he podido experimentar esa fraternidad y esa hermandad que, diría yo, se percibía y se vivía de manera espontánea. Y esa espontaneidad y ese dinamismo natural de nuestro ser de vida religiosa ha ido, no sé si diría contagiándose o viciándose del mundo tan marcado que nos ha colocado en ese individualismo y en ese personalismo tan acendrado que hoy se va metiendo cada vez más en la vida religiosa. E incluso gente joven que ingresa ya viene con esa, diría yo, con esa etiqueta, y no quiero etiquetar, sino por decir una palabra, ya viene de esa formación, de esa experiencia del mundo, que es tan difícil poder a veces ser, yo diría no morir, pero se va apagando la espontaneidad, se va apagando la natural manera de convivir comunitariamente, y parece que ya se convierte la situación en un hotel. Y entonces, pues, esto es lo que se ve, no solo en la mía, y no es que estoy yo declarando intimidades, sino que se percibe, y por más buena voluntad que tengamos todas, porque las tenemos, a veces nos gana lo de fuera, no porque sea malo, pero el individualismo, el intimismo, entre comillas, no hace posible pues que los saberes, las cualidades, las voluntades, las disponibilidades y esa necesidad de diálogo, esa necesidad de comunión no sea posible, porque yo expreso en el sentido de que esta vida globalizada del mundo moderno nos está llevando a eso. Y sigo reafirmando, para terminar, que realmente todo lo que nos han dicho los documentos, lo que nos ha compartido la hermana, es un desafío. La pregunta para mí es, a pesar de que cada una tiene voluntad, tiene disponibilidad, parece que es más fuerte lo que está afuera y ingresa dentro. Y es pues para esta sinodalidad que tanto ansiamos vivir en la iglesia,
y ese paternalismo que todavía pervive en nuestra vida eclesial tampoco ayuda. Y decía, pues no, profecía y mística son dos caminos, son dos expresiones que se deben vivir intensamente porque hemos sido convocadas y llamadas única y exclusivamente al seguimiento de Jesús. Somos conscientes, tenemos voluntad, pero nos está fallando. Eso es lo que quería compartir. Bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por tu aporte. Entonces, Nancy, ¿deseas decir, acotar algo? Sí, yo estaba reflexionando en la medida que escuchaba a la hermana. Sí, es justamente, lo dice el Papa en la Fratelli Tutti, ¿verdad? Que esos espacios de sentido de la vida que han sido ocupados o invadidos por todo el ámbito del mercado, de las propuestas del mercado, son propuestas falsas de felicidad, ¿verdad? Y ahora mediado por el mundo virtual, y a lo mejor también este tiempo de pandemia nos ha reforzado un poco eso, aunque nos ha dejado en casa, pero también es quizás tiempo para que podamos reflexionar juntas, recualificar nuestra vida o recuperar ámbitos de encuentros vitales, porque aquí me parece que uno de los desafíos también es ese diálogo intergeneracional, que la acogida de lo diferente y cómo reorientar las motivaciones iniciales desde lo que es el sentido de nuestra vida consagrada, ¿verdad? Cómo buscar espacios que generen esas transformaciones, esa transformación personal, pero desde el recuperar el sentido del por qué he dicho sí al Señor. O sea, el sentido de nuestra vida consagrada, que es el llamado de Jesús a colaborar con Él en su misión desde un carisma propio. Es toda la dimensión mística de nuestra existencia, ¿no? Y a lo mejor también hoy requiere que busquemos juntas estrategias nuevas para que eso también se renueve en nosotras. Y cómo, aprovechando lo bueno que nos trae la novedad, como usted decía, del mundo moderno, aprovechar eso para evangelizarlo, ¿no? Usted decía, las generaciones nuevas ya vienen con esa mentalidad, ¿sí? Porque es cierto, no hay que tipificar a nadie, ¿verdad? Pero vienen también con un deseo muy grande de entrega al Señor. Entonces, nuestras comunidades tienen que ser ámbitos vitales en donde, sin temor, nosotras también nos sintamos todas en proceso de transformación de mentalidad, de estructuras y de relaciones. ¿Se acuerdan? La triple dimensión de transformación de una realidad, ¿eh? Entonces, eso también va a ser, porque lo nuevo que viene nos revitaliza y nosotros también ofrecemos la novedad que tenemos del modo de vivir el carisma, acogiendo la novedad que viene de la juventud que llega y cómo lo incluimos, cómo vamos tejiendo juntas esa novedad y la realidad cotidiana de la vivencia comunitaria. Yo diría que estoy reflexionando en la medida que hablo, o sea, yo no tengo ninguna receta, pero me hace reflexionar por allí, también desde lo que nosotras mismas vivimos en casa. O sea, esta realidad de la pandemia, como nos dice el Papa, o nosotros aprovechamos para realmente renovarnos o, o no nos sirvió para nada en el sentido de que, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más nos pide el Señor en esta realidad para que nuestros encuentros comunitarios sean potenciadores de vida? Ahí yo creo que hay toda una búsqueda por hacer. Cada comunidad tenemos nuestra realidad, nuestros puntos también
de gracia, fuertes, nuestros puntos frágiles, pero sobre todo yo creo que si aprovechamos la realidad que vivimos para crecer en el encuentro personal con Jesús y desde Él, que no es espiritualismo, es la mística evangélica, desde Él descubrir modos nuevos de encuentros entre nosotros, modos relacionales. Porque es cierto, toda la realidad, los cursos que tenemos, todos son virtuales. Entonces tenemos que estar horas, yo doy clase, tengo que estar horas delante de esta computadora, porque doy clase, porque corrijo trabajos, porque atiendo a los alumnos, y si yo me descuido, estoy todo el tiempo aquí. Pero entonces, ¿cómo se cualifican los espacios en los cuales estoy con la comunidad y son espacios potenciadores? Sí. Eso es lo que me viene así como desafío, ¿no? Y que pueden, quizás, son búsquedas que vamos haciendo y que nos pueden también dar pistas cada una, creo yo. Bien, gracias Nancy. Entonces damos la palabra y el micro a Víctor y bienvenido. Muy buenos días con todas. Y un religioso. ¡Qué maravilla! Buenos días. Baechapa, hermana. Y por ahí tenéis de otro que conoce guaraní, claro, es un oblato de María Inmaculada. Qué bueno. Estuve en Paraguay para mi noviciado y después 3 años como sacerdote también. En el Chaco. También en la parte Qué maravilla. oriental más, pero en cada año 3 meses en el Chaco. Gracias. Son los valientes misioneros de la parte inhóspita del país. Hermana, muchas gracias por su compartir, pero yo quiero dirigirme ahora a las hermanas aquí de Caraballo, mis vecinas, donde he regresado hace unos días, para decirles que personalmente yo vi que de esa reforma religiosa que habla, yo la he constatado de hace 41 años cuando yo vine aquí justamente con los oblatos en Comas, y encontré religiosas insertas, ¿no? en el trabajo en los sectores populares, y algunas están allí, creo. Entonces es una oportunidad para no solamente rendir un homenaje a ellas, sino también decir que ellas no se acomodaron a este modelo patriarcal ¿no? Esos patrones que habla que a veces se repiten, sino que tomaron la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la salud, ahí está la hermana María Van der Leen, cuando yo vine hace 41 años, y ella estaba trabajando, por ejemplo, con los enfermos de tuberculosis, ¿no? Mujeres y hombres pobres de nuestra área aquí. Y yo puedo decir que ahora con la pandemia, por ejemplo, ya estamos más conscientes, ¿no? de este campo de la salud, y que usted lo mencionó en algún momento, pero mire, ya hace 41 años, digo que ellos pusieron en práctica, ¿no? el Vaticano II, Medellín, Puebla, ¿no? Esta opción por los pobres. Lo mismo en la educación, ¿no? La semana de presentación de María, ¿no? Con una educación para la vida, las mujeres, niñas, adolescentes que salen de su escuela, todos con una profesión o algo técnico con que defenderse y no depender, ¿no? Como dice, de ese modelo patriarcal. Y lo mismo las otras religiosas que trabajan en la catequesis familiar, un contacto directo, ¿no? con la familia, no era esa catequesis, ¿no? Que solamente doctrina, ¿no? Sino que hacían participar a los padres en la formación de la fe de sus hijos. Y estuve también por San Juan del Lurigancho en Canto Grande, como sacerdote también, y allí estuve como 6 años. Y con las religiosas que yo conocí, ¿no? Que eran mis vecinas, eran las hermanas apostólicas del Corazón de Jesús, por el Sagrado Corazón, porque cambiaron eran damas apostólicas antes.
ellas trabajaban en los 2 penales más grandes del país, ¿no? En San Pedro de Lurigancho y Castro. Yo solamente iba a acompañarles para las misas, pero ya estaban toda la semana, que no era un trabajo solamente con los presos, sino también con sus familias, ¿no? Entonces, cuando yo menciono esto, es porque para mí las religiosas, incluso antes de que yo ingrese, ¿no?, a la vida religiosa, fueron las que me acompañaron, ¿no?, en mi proceso vocacional, porque los sacerdotes estaban tan ocupados digamos, en sus labores ministeriales, que sí, yo era quizás un poco tímido, pero las religiosas se fijaron en mí, ¿no? Y me acompañaron, y yo estoy ahora como sacerdote religioso por las religiosas, ¿no? Entonces también en ese campo hacen un trabajo muy importante. Mi intervención hoy es precisamente para nada más reafirmar con hechos concretos, testimoniales, ¿no?, de cómo las religiosas, ¿no?, tienen que también retomar estos ejemplos, ¿no?, concretos de cómo han hecho vida los carismas de sus congregaciones, cómo han enriquecido el ministerio, pero también cómo tienen que seguir siendo creativas, ¿no? Y, por ejemplo, ya con eso quiero terminar, en el campo de la liturgia, ¿no?, los sacerdotes tenemos las normas para la celebración de la Eucaristía. Pero yo encuentro con religiosas que a veces, con algunas, hay otras que son muy creativas realmente, siguen casi el patrón de la misa cuando les toca una celebración de la palabra. Y tienen toda la libertad, ¿no?, para innovar, hacer participar a la gente, cosa que a nosotros a veces, por seguir este esquema, ese patrón, estamos bastante limitados, ¿no? Y por ese lado yo quisiera decirles que se sientan más libres, ¿no?, cuando tienen estas celebraciones litúrgicas o celebración de la palabra, ¿no?, que tienen más libertad que incluso los sacerdotes, ¿no?, para incluir, ¿no?, de una manera pedagógica, creativa, ¿no?, digamos, la celebración de la palabra. Y eso nada más, y gracias por darme ese tiempo. Gracias a usted, Padre Víctor. Y es cierto, eso que usted está diciendo. Eso es el testimonio y el ejemplo de la vida religiosa en América Latina. Las mujeres, bueno, varones y mujeres, pero sobre todo el papel de las mujeres a lo largo del continente ha sido y es decisiva en todo este peregrinar eclesial. Por eso creo que el más, la pregunta siempre tiene que ir por el más que nos pide el Señor hoy. ¿Qué más? ¿Cuál es la novedad creativa? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo en este contexto, en el hoy del siglo XXI? Desde la historia, desde la memoria histórica, desde la herencia que hemos recibido de las hermanas que han dado la vida y que siguen dando la vida, nos abre un camino nuevo. Entonces, porque el Espíritu es nuevo siempre. Entonces allí, como usted decía, creo que es valorar y reconocer esa herencia, ese testimonio, y que hoy a las jóvenes que venimos por detrás nos marca un camino, nos exige un compromiso mayor. Entonces es también agradecer eso, agradecer la vida. Y gracias, Padre, porque le pone una cota de realidad también a todo esto. Es un aporte muy importante. Muchas gracias. Bien. Continuamos. Isabel Miguelés. Ajá, mira, Nancy, nosotros en este momento yo veo que estamos en una iglesia que va y que viene, ¿no? Como las dos caras. Y dentro de la vida religiosa también, si nosotros analizamos
las entradas, las vocaciones, vemos que muchas jóvenes buscan el hábito, la institución, como ese patriarcalismo o ese ir hacia atrás. Y por otro lado, pues estamos otro grupo que caminamos en la línea de Vaticano, de Medellín, de Puebla, de Fratelli Tutti, ¿verdad? ¿Qué hacer nosotros como vida religiosa en América Latina, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo integrar esto en nuestra vida como religiosas? ¿Cómo recuperar esa historia que tenemos que nos contaba muy bien Víctor, ¿verdad? ¿Cómo recuperarla y avanzar? ¿Cómo transitar en este camino y hacia dónde? ¿Qué luces y esperanzas? Pues yo creo que como reflexión de la CLAR igual nos puedes dar así, como unas chispas que podamos ir enfocando nuestro quehacer. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues realmente las preguntas que pones son bien difíciles, ¿verdad?, de responder. Pero sí, o sea, ¿por dónde va la reflexión? Ustedes verán que en la CLAR, el Congreso de Vida Religiosa de agosto, los temas vienen a responder a estas preguntas. O sea, nosotros, desde el desafío que nos ha puesto el Papa con el Sínodo de Querida Amazonia, el Sínodo de Amazonia y el documento final post-sinodal Querida Amazonia, nos habla de una vida religiosa itinerante, ¿no? O sea, nos habla ya de un modo como mucho más fuerte del modelo eclesial de la iglesia en salida, y dentro de la iglesia en salida, un estilo de vida religiosa que viva intensamente lo que somos por vocación. O sea, itinerantes en el sentido en el seguimiento de Jesús. Jesús está siempre por los caminos de Galilea, curando, sanando, devolviendo la dignidad. Entonces, ¿qué significa eso para este contexto? Cuando tú decías antes, ante la realidad que vamos viviendo, esas idas y venidas propias del péndulo, ¿verdad? Que estamos oscilando de un estilo a otro, ¿no? Del estilo vaticano y pre-vaticano. O sea, es el péndulo de la historia, ¿no? Y sí es importante considerar que de unos 20 años, por lo menos aquí en Paraguay, es así más o menos el fenómeno. 30 años atrás o 20 años atrás, las situaciones de estructura familiar eran distintas a las de ahora. Hoy tenemos familias desintegradas y fragmentadas. La inseguridad del ambiente familiar por esta realidad provoca una incertidumbre mayor, que entonces ante esa inseguridad, ante ese desamparo, los jóvenes nos llegan con yo he sido 9 años maestra de novicias y esto lo hemos reflexionado, ¿no? O sea, las jóvenes que vienen con un sujeto mucho más debilitado que hace 30 años atrás. O sea, la fuerza del sujeto ha sido tan, no sé, desafiado por estas situaciones sociales, familiares y de contexto. La pobreza ha aumentado en América Latina. Hoy hablamos de que un gran signo de los tiempos en América Latina, lo dice el teólogo Rafael, un compañero Rafael Luciani, es la inequidad en América Latina. Si en la época de Vaticano, de Medellín, el gran signo de los tiempos era la injusticia estructural que creaba pobreza, ahora es una gran inequidad en el continente. Eso crea zozobra, eso crea inestabilidad, eso crea inseguridad. El desamparo por la pérdida de los desempleos que se van provocando y no sabemos cómo será luego de la pandemia. O sea, la recesión económica es muy fuerte. Entonces, todos estos elementos tienen que ver en la configuración del sujeto, de la persona,
que hoy se sienta llamada a la vida religiosa. Entonces, yo creo que los procesos tienen que ser mucho más lentos, mucho más acompañados, con soportes que puedan recuperar y dignificar a la persona, para que después ella pueda descubrir el proyecto de Dios para ella. Nosotras como congregaciones tenemos que ir más lentos a la hora en la pastoral vocacional tenemos que tener estructuras o formaciones que consideren realmente un proceso de discernimiento y un proceso de formación que recupere la persona primero y después ponerla en situación de preguntarse cuál es el proyecto de Dios para mí. Son procesos más lentos. Nosotras en la Compañía de María no teníamos, en el proceso de formación inicial, se cuenta desde el noviciado. El postulantado todavía no es canónico, por decir así, ¿no? Pero lo hemos creado estructuras como el acompañamiento vocacional antes, después en otro contexto como en África le llaman, eso no es propio nuestro, por decir así, aspirantado, ¿verdad? Pero todo eso forma parte de un proceso de formación, de un proceso de acompañamiento que trabaje lo humano primero. Entonces, esto es como ese primer elemento que usted, lo que colocabas antes, Isabel, para simplemente subrayar la necesidad de que nosotros en vida religiosa, vayamos cambiando también paradigmas formativos. Por otro lado, desde la CLAR hay todo un empuje y una reflexión que dé soporte al modelo eclesial de la iglesia en salida y de una iglesia sinodal. Entonces, la vida religiosa, vamos a reflexionar en el Congreso sobre la intercongregacionalidad, la itinerancia y la interculturalidad. O sea, 3 aspectos que hacen a nuestra vida religiosa. La novedad allí es la itinerancia. El mantenernos en constante proceso de cambio, en constante proceso de salida, en constante revisión de nuestras estructuras. No significa que vamos a estar cambiando siempre, hoy una cosa y mañana otra, no se trata de eso, sino en dinamismos que generen vida. Va por allí un poco y yo creo que todo lo que se irá, la revista de la CLAR en preparación al Congreso, los temas que está tratando son en esta línea. Todo el año lo vamos a tratar así, como con esas reflexiones que puntualicen un poco la novedad de la vida religiosa de acuerdo al modelo eclesial. Por eso también es importante ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Y nosotras aportaremos desde lo cotidiano, ahí donde estemos, ¿sí? Y que sean aportes también reflexivos, ¿no? Que permanezcan como estructuras nuevas que podamos ir creando entre nosotras. Ya que tenemos esa experiencia y ustedes allí la tienen, como nos ha dicho el Padre, pues entonces es revitalizar esas experiencias. Y a las jóvenes que vayan llegando y a los jóvenes darle contextos vitales que se recupere como persona para luego responder al Señor a la llamada que le hace. O sea, es como una reflexión, en realidad, que no sé si responde, yo creo que no responde a preguntas, pero son un poco los puntos de reflexión que nos pueden ayudar también a ampliar un poco todo esto. Muy bien. Muchas gracias, Nancy, por tu aporte. La verdad que es muy, muy valioso y muy significativo para este tiempo que vivimos como vida religiosa, como sociedad, ¿no? Porque no solamente en país estamos viviendo esta situación pandémica, sino que también es a nivel mundial. Entonces, como tú ya lo has referido, ¿no? Entonces, si hay alguna hermana también si desea aportar o hacer alguna pregunta, o como también hay personas laicas, ¿no? Amigas que nos están acompañando, si desean también hacer alguna pregunta, pues los invitamos, ¿no? Para ir cerrando este espacio. Entonces, ¿alguien desea decir algo? Sí, yo deseo decir algo. María Paiva. ¿Podría? Buenos días. Gracias por la invitación, estuve muy atenta. Mi pregunta es también mi enfoque. Estamos hablando de que la vida religiosa ha cambiado, y es cierto.
pero también el concepto que tenemos de comunidad. ¿Por qué? Porque a través de ese concepto de comunidad ya ha entrado el individualismo, separarse, por allá una, por allá otra, y las comunidades ya no son a veces de encuentro, sino que, como dijo la hermana anterior, es triste escuchar a veces de comunidades que, uy, ya no la veo, que parece un hotel. Y tenemos que estar atentas a la vanguardia de esto para no perder el carisma, para no perder la unidad. Entonces, sería cosas más prácticas, estrategias más prácticas de diálogos, pero diálogos que estén todas, no que uy, yo tengo una reunión, tengo que enseñar en la universidad, tengo que trabajar esto, o sea, a la reunión de las 10 va 2, 3, 4, y entonces eso no es. Yo creo que debe cultivarse una intención de toda la comunidad en conjunto de sí querer estar. Hay 1000 cosas, reuniones, hay encuentros que pueden ser vitales de repente, pero la comunidad, ¿por qué estamos acá? Para estar juntas hacia el camino de Dios. El éxito lo tienen también los laicos, también. Hay que recordar como religiosas que no buscamos ser las profesionales número 1, estamos aquí por Jesús. Sí, qué bueno que sale como consecuencia, ¿no? Que sea buena profesional, caray, qué bueno. Pero la esencia, eso es lo que es preocupante y eso va para el tercer milenio. Si no cambiamos como comunidad para estar juntas, entonces, no digo pegadas, sino comunidades unidades, tener nuestros proyectos, tener nuestras miras, hacer más vivo el carisma, porque el carisma no ha muerto, es que se está practicando en diferentes direcciones y está perdiendo fuerza. Y la gente, los laicos están aumentando. ¿Por qué? Porque están más unidos, porque están viviendo. Y está bien, y celebro eso. Pero como hermanas solo puedo aportar de que pensemos un poquito más y recemos más sobre lo que conocemos como comunidad. ¿Sí? Porque ese es nuestro primero llamado. Hemos venido por Jesús en la congregación. Si no, pues, si te sientes tan profesional, pues bueno, ya chao. ¿Por qué? Porque tienes tu departamento, divides tu tiempo, entras y sales cuando quieres. Si quieres, vas a la reunión que quieres. Pero Jesús nos llama, nos convoca y quiere que seas también así libre, pero la comunidad también tiene su peso. Para mí la misión y comunidad van en balance. No es más uno que otro. Sí, Jesús nos ha convocado a la misión, es verdad, pero no nos ha dicho, deja atrás a tu comunidad. Gracias. Gracias, hermana. Sí, es cierto. O sea, Jesús nos convoca en comunidad. Nos convoca para trabajar con él. Y la primera escuela, el primer profetismo nuestro es la vivencia comunitaria. El primer profetismo de la vida religiosa en este mundo fragmentado e individualista es la hermandad. La comunidad es profeta hoy, no una persona. Si en los años 60, 70 y 80 eran profetas las personas, hoy el profetismo es comunitario. Por eso el Papa insiste en lo de la iglesia en salida, en la Fratelli Tutti, en relación con las otras religiones. Y de cara a nosotras, la fraternidad, la comunidad, el modo de vivir la comunidad, que no es estamos juntas y que viene hagamos 3 tiendas, sino que nos convoca en comunidad para anunciar el reino, para trabajar por el reino en el mundo, en iglesia y como iglesia. Ese es el sentido, ese es nuestro horizonte, pero no, como dice la hermana, no justificarnos con las actividades y entonces cuanto menos estoy en la comunidad, mejor. No. Allí es buscar dentro de las múltiples tareas que tenemos cómo cuidar el ámbito comunitario que es de donde yo me nutro. La comunidad es espacio de verificación de nuestra vocación. Es espacio de crecimiento en nuestra vocación. Y es espacio de corresponsabilidad mutua. Yo no crezco sola, necesito de las otras. Y que las otras me aporten. Y es espacio de reconciliación comunitaria, de reconciliación cotidiana, constante. Entonces sí, tenemos que estar muy atentas para recuperar eso. A lo mejor
las tareas apostólicas que tengamos son fuertes y son exigentes, pero ¿cómo cualificamos la oración comunitaria, la comida comunitaria, el momento comunitario donde podemos compartir lo vivido, recoger el día, compartir las preocupaciones que tenemos, darnos luces? En ese sentido, a lo mejor tenemos que cualificar nuestros encuentros, ¿sí? En dedicar espacios y tiempos que nutran a la comunidad. Porque es cierto, si se transforma en un hotel, eso es un riesgo muy grande, porque eso nos va vaciando la vida y uno va perdiendo el sentido de su vocación. No pierde la vocación, pierde el sentido de su vocación. Porque cuando el Señor llama, llama. Soy yo la que le puedo decir sí o no. Y esto mismo también como el que juntas podamos ayudarnos, tendernos la mano, tejer juntas esas relaciones que nos potencien en comunidad y con otras congregaciones, porque creo que recuperar que son dones y carismas para que el cuerpo de Dios, que es la iglesia, crezca, el cuerpo de Cristo, perdón, que es la iglesia, pueda crecer, entonces también nos hace más gratuitas, más generosas, ¿no? Son distintos aspectos de nuestro, que hacen a lo que el Papa nos dice, la cultura del encuentro. Y creo que ese es el gran desafío. Porque estar juntas no significa encontrarnos. El encuentro tiene una mística. El diálogo, la acogida, el respeto, la diferencia, la pluralidad. ¿Y qué pasa por eso tan sencillo que es la amabilidad? Entonces tenemos como allí quizás el releer en comunidad la Fratelli Tutti nos puede ayudar mucho, nos da luces. El año pasado, todo el mes de noviembre, dedicamos en La Clara varios webinarios para tratar por capítulos. La Fratelli Tutti nos puede dar tema de conversación, tema de formación permanente también. Pero que sean aspectos que nos ayuden, nos revitalicen en el día a día de nuestra respuesta a Jesús. Bien. ¿Alguien más desea aportar, compartir o hacer alguna pregunta? ¿Nadie más? Bien. Bien, pues Nancy, de verdad que te agradecemos, ¿no?, por tu valioso aporte que nos has dado aquí a nuestra Confer Caraballo, a nosotras como religiosas, ¿no?, a Víctor como religioso, a nuestra gente amiga que nos acompaña, ¿no?, nuestros laicos, laicas, por abrir este camino, ¿no?, de seguir generando procesos de cambio, de reconciliación, de encuentro, de acogida, de escucha, de respeto, ¿no? Y sobre todo, lo que nos has dicho, ¿no?, de podernos humanizar, creo que es fundamentalmente, ¿no?, para podernos humanizar y no llegar, ¿no?, a esta última diálogo que se ha generado, ¿no?, que nuestras comunidades no se conviertan en sitios de paso o de un hotel, ¿no?, sino que generar encuentros, ¿no?, para ir cicatrizando, para ir generando, conversando, ¿no?, y mejorar el aspecto comunitario, el aspecto personal. Y sobre todo también creo que nos has dado una invitación especial, ¿no? Tenemos la misión de anunciar el amor misericordioso a esta sociedad, ¿no?, a este lugar donde nos encontramos, que se encuentra bastante fracturado, bastante roto. Pues muchas gracias, Nancy, por tu aporte, ¿no? Y le doy la palabra a Socorro. Gracias. No, solamente era agradecer a Nancy, agradecer también a la Confer de Caraballo, muy interesante, muy rico, sobre todo ver la novedad, y era mi pregunta siempre, ¿no?, con esta nueva, lo que tú ya dijiste, situación que se vive actualmente en la juventud, en el medio, ¿qué vocaciones y cómo serán las próximas vocaciones? Ya se hablaba de esto hace 10 años, 20 años atrás, se decía, ¿cómo será el futuro de nuestras vocaciones? Y ya han pasado 20 años, y bueno, y continúan, porque el Señor sigue llamando, y seguirá llamando. Yo pienso que siempre seguirá llamando. Nos ha llamado a nosotras, que en nuestro momento también había problemas, solo que ahora
ya estamos entrando en más años y vemos los problemas mayores. Bueno, tal vez se nota más por los medios de comunicación. Pero me ha gustado esto de, bueno, refacer sería en portugués, ¿cómo sería el rehacer? Que no sería la palabra, ¿no? A la persona para que después encuentre este camino de su vocación. O sea, me has dado la respuesta, ¿no? Rehacer. Y creo que nosotras también necesitamos rehacernos cada vez, ¿no? Cada día es porque la vida va cambiando tanto y nos va, no golpeando diría, pero vamos adquiriendo tantas experiencias y tantas cosas que vemos que también nos vamos sintiendo heridas, ¿no? Como las piedras que se chocan. Nos hiere el dolor de la gente, nos hiere la situación, lo que hemos oído también de las hermanas, su compartir. Pienso que cada cosa va hiriéndonos y rehaciéndonos cada vez también como personas. Creo que es constante y lo veo como un valor, ¿no? Y lo digo por mí también, ¿no? Cada vez para seguir siguiendo al Señor. Y me ha gustado también lo que dijiste de la vocación. La vocación está, solo que hay veces como que ahí no sabemos cómo ir, ¿no? Pero gracias, de verdad me has dado muchas respuestas. Gracias también, el compartir de las hermanas me ha gustado, porque sí, vamos viviendo y el poder compartir con todas. Muchas gracias. Pues demos gracias a Dios, bendito sea Dios, ¿verdad? Que en este compartir, como María e Isabel, se ha dado también un encuentro de gracia entre nosotras. Así que muchas gracias. Yo les agradezco mucho a Isabel y a la Confer esta invitación. Es ocasión también para renovar mi fe, renovar mi esperanza y el compartir con ustedes lo que creo, deseo y me desafía. Compartir esperanzas, diría yo. Así que muchas gracias también a ustedes. Mucho ánimo en ese caminar que nos hermana a todas y a todos. Entonces, creo que todavía, sí, creo que ya terminaríamos, Nancy, ¿no? Y equipo con Isabel, ¿no? De ahí ya agradecemos para poder terminar con la oración final. Ajá, le pedimos a Nancy, que ya se ha ofrecido a finalizar con la oración. Entonces, sí, la dejamos a ella para que nos haga un cierre conclusivo, si le parece, y la oración final. Sí. Y después tendríamos los avisos propios de nuestra confer y algunos recordatorios que tenemos pendientes importantes. Sí, perdón, antes de terminar con Nancy, levantó último la mano Isabel Salazar, entonces con ella cerramos, ¿no? Y ya luego continuamos con Nancy Fretes. Bien, Isabel Salazar, ¿puede prender su micro? Ahí, bien, buenos días. Buenos días, bienvenida. Sí. Sí, bien, gracias. Hermanita, muchísimas gracias por todo lo que nos brinda, ¿no? Mire, pero yo hoy día reflexionando la lectura del Evangelio, ¿no? Donde nos habla sobre cómo Tomás, él tanto dudó, ¿no? De la presencia de que Jesús ha resucitado. Eso me ha hecho reflexionar mucho en nuestra vida religiosa. Yo he escuchado ya todas las opiniones de todas las hermanas, del padre también Víctor, y yo veo que es bien necesario que nosotros, religiosas y religiosos, ¿no? Profundicemos en sobre la lectio divina. Me parece que en nuestras comunidades hemos dejado o pasamos por las muchas actividades que se tienen, o reflexionamos como que lo que me viene o lo que estoy viviendo solamente en mi pastoral, ¿no? Pero el fondo de esta lectio divina, yo pido que el Señor nos dé la gracia de poder acoger su palabra como es, así para no ser como Tomás, que cuántas veces el Señor resucitado está en toda persona, está en cada hermana, en cada hermano, pero lo dejamos pasar porque tengo que hacer tal cosa, esto. Y hablando de la vida comunitaria, con lo que hablaba la hermana también, ¿no? Que anterior habló, antes del padre Víctor,
es el error o se podría decir la deficiencia que a veces dejamos de profundizar esa palabra, y nosotros como religiosas, como religiosos, debemos interiorizar esa palabra de cada día, porque si no nos vamos a ir a vivir como si fuéramos una laica, ¿no? El hecho que estemos adentro de una casa, más con esta pandemia, notamos que no podemos salir, pero viene la gente a solicitar una ayuda o su escucha, su presencia, y a veces nos vamos, decimos, no, no puedo esto, pero cuando profundizamos que es Cristo que nos está tocando la puerta, que es Cristo que nos habla, yo pienso que va a cambiar nuestra vida, ¿no? Eso he podido notar, por eso que no aceptamos a veces también la nueva generación en nuestra casa. Decimos que las jóvenes vienen ya con otra cultura o con otra costumbre, pero tenemos que primero pensar que es ahí, que es Cristo que nos está hablando en este tiempo, ¿no? Es abrir nuestro corazón y que el Espíritu nos siga animando para poder ver, ¿no? Que verlo a Él, no ser como Tomás, ¿no? No reconocerlo, esperar todavía que haya un signo bien claro que para yo decir, ah, sí, es Jesús que me ha venido a tocar la puerta, es Jesús que me está hablando en esta joven, ¿no? Es Jesús que está presente en este tiempo, en esta situación. Entonces, también porque a veces a las hermanas mayores se les deja de lado y decimos, no, es que ya eso ya pasó, eso ya no es ahora. Y no, todo Dios hace su camino. Dios está presente en todas las épocas, en todo el tiempo. Ese Jesús resucitado está presente en todas las hermanas, en un pobre, en un rico, en un necesitado, es decir, en su iglesia. Qué bonito el evangelio de hoy día que nos ha hecho reflexionar, ¿no? Para la presencia de Tomás. Pero en esto yo quiero pedir, pues, a seguir pidiendo a Dios que a todos nosotros, al menos a la vida religiosa y sacerdotal, que podamos acoger esta presencia. Muchísimas gracias, Nancy. Muy agradecida de todo corazón a la Conferencia de Carabahía. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, hermana. Y sí, yo creo que son aspectos que nos van revitalizando, son sobre todo encontrar los momentos fuertes que nos potencien la vida, y la oración para eso es fundamental. Cada comunidad, con la creatividad que tenga, ir también buscando los espacios y los modos de orar también ayudan mucho. Entonces, pues nada, al final de este encuentro simplemente recordar que todo lo que vivimos, somos, queremos, deseamos y esperamos tiene que ver con ese deseo grande de compartir con Jesús, de colaborar con Él, de llevar adelante la misión en iglesia y como iglesia. Entonces es animarlas mucho, mucha fuerza. La creatividad nace de la búsqueda conjunta y del coraje para enfrentar la realidad desde el Señor, sabiendo que el Espíritu nos motiva y nos dinamiza.